El acuerdo del siglo. Intereses geopolíticos de Rusia en Medio Oriente. El conflicto palestino-israelí. El conflicto israelí-palestino ha motivado la elaboración de innumerables planes, posibles soluciones o proyectos de arreglo. ¿Cuál es la solución propuesta? Construir dos estados basándose en lo resuelto por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre sus fronteras, sobre Jerusalén y sobre el intercambio limitado de territorios. Cada uno de estos elementos aspiran a ser parte de la base de una solución negociada. Estados Unidos y Rusia son dos de los actores con mayor peso en la escena internacional que tienen un profundo interés en la resolución del conflicto. El caso de estudio del proyecto será Rusia, definiendo los intereses geopolíticos que mantiene. Para hablar de la relación entre Palestina e Israel, es importante conocer el contexto bajo el cual surgió el Estado israelí. La primera vez que se habló sobre la creación de una patria nacional para los judíos en Palestina fue en 1917. Es importante recordar que en ese momento la región se encontraba bajo mandato británico. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos que huían del Holocausto se refugiaron dentro de Palestina. Así, en 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Plan de División de Palestina, en el cual se preveía la creación de un Estado judío, o sea, Israel, y un Estado árabe, es decir, Palestina. Como muchos sabemos, al día siguiente se dio la guerra árabe-israelí, es decir, los estados árabes que son Transjordania, Egipto, Siria, apoyados por contingentes libaneses e iraquíes, penetraron en Palestina porque se oponían a este plan de división. Ese fue el primer gran conflicto armado entre Israel y sus vecinos. Posteriormente se dio la Guerra de Suez en 1956, la Guerra de los Seis Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. En 1964 se creó la OLP, Organización para la Liberación Palestina, pero fue reconocida hasta 1982 por la Cumbre Árabe de Fez como representante legítima del pueblo palestino, la cual se reunificó hasta 1987. En ese mismo año se dio la primera intifada. Una intifada es una rebelión palestina en los territorios ocupados por Israel. La segunda gran intifada fue en el año 2000 y fue una reacción a la visita del entonces candidato Ariel Sharon a las mezquitas de Jerusalén. Aparte de las intifadas, esto dificultó las negociaciones de paz. En ese sentido, ha habido varios intentos de acuerdos de paz, como son los acuerdos de Oslo 1 y 2 en 1993 y 1995 respectivamente, las conversaciones de Camp David en el 2000 y el Plan Hoja de Ruta en el 2002. A partir de la década de los 2000, la relación entre Palestina e Israel se complicó aún más. A pesar de que existían intentos por alcanzar un acuerdo de paz definitivo, Israel se quejaba constantemente de que Palestina no estaba conforme de nada. Por su parte, Palestina decía que Israel solamente buscaba cumplir sus objetivos y no alcanzar un acuerdo de paz que realmente fuera conveniente para ambos. En el año 2002 inició la construcción del muro que divide Palestina e Israel. Este surgió bajo la justificación de que era para que Israel pudiera defenderse de las acciones terroristas que venían desarrollándose desde Palestina desde la década de los 70. En 2004 hubo dos eventos muy importantes. El primero fue la muerte del líder palestino Yasser Arafat, lo cual dejó un vacío de poder dentro de la OLP. Por otro lado, Israel empezó la implementación del plan de desconexión unilateral y el plan de convergencia, que básicamente consistían en reubicar a la población judía dentro de Palestina, dentro de zonas estratégicas de Israel, es decir, Jerusalén. En 2006 hubo elecciones en Palestina y estas fueron ganadas por el grupo de Hamas. Israel se negó a reconocerlos y desde entonces se han dado
muchos enfrentamientos armados, sobre todo en lo que es la Franja de Gaza, mientras que Israel ha podido desplegar operaciones de seguridad realmente bien estructuradas, Palestina no les ha podido dar una respuesta. Es importante recordar que Jerusalén es un punto muy simbólico religiosamente. Desde 1980, el Parlamento israelí aprobó la Ley Jerusalén, que dictaba que la capital de Israel era Jerusalén completa y unificadamente. El Consejo de Seguridad se opuso a esto en 2016, pero aún así Estados Unidos reconoció Jerusalén como capital de Israel. Las relaciones diplomáticas de Rusia con Israel y Palestina han sido dispares. Durante la Guerra Fría, la relación bilateral con Palestina mostró una estabilidad y un mejoramiento gradual conforme transcurría el tiempo, mientras que, por otro lado, la relación bilateral con Israel estuvo marcada por la tensión diplomática y la ruptura de relaciones. El 17 de mayo de 1948, 3 días después de la declaración de independencia de Israel, la Unión Soviética decidió reconocer a Israel como Estado. A pesar del apoyo soviético para su independencia, que en realidad buscaba evitar la presencia británica en la región, Israel decide alinearse con el bloque occidental, liderado por Estados Unidos. Esto ocurrió debido a la postura del partido gobernante en Israel, el partido Mapai, encabezado por David Ben-Gurion. Pero ese no fue el único motivo de la alienación con Occidente. El rechazo de Stalin a una posible migración de judíos soviéticos a Israel y el inicio de la Guerra de los 6 días en junio de 1967 entre Israel y Egipto, aliado con Jordania y Siria, llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países en ese mismo año, asignando entonces a Holanda como tercer estado. De 1967 a 1991, Rusia e Israel tuvieron un contacto mínimo. La guerra de desgaste, que tuvo lugar de 1967 a 1970, tuvo como contendientes a Israel contra Egipto, pero ahora aliado con Jordania y Palestina. Este hecho obligó a la URSS a proveer equipo y maquinaria militar a Egipto para mantener sus intereses en la región. Desde entonces, la Unión Soviética se enfocó en proveer armas a los aliados árabes para contrarrestar la influencia de Israel y Estados Unidos en Medio Oriente. El único hecho que significó un avance en las relaciones ruso-israelíes fue durante la guerra de Yom Kippur, en el que Andrei Gromyko, entonces ministro de Exterior soviético, se reunió con Abba Eban, destacado diplomático israelí, en diciembre de 1973 en Estados Unidos, y le entregó un mensaje diciendo que el restablecimiento formal de las relaciones bilaterales dependía del diálogo entre Israel y los palestinos. Las relaciones con Palestina, por otra parte, fueron más estables. Oficialmente, las relaciones soviético-palestinas fueron establecidas en 1974, cuando se abrió la oficina de representación de la Organización para la Liberación de Palestina en Moscú. Después, en 1988, en el marco de la 19ª sesión del Consejo Nacional de Palestina, que fue celebrado del 12 al 15 de noviembre de 1988 en Argelia, fue aprobada la Declaración de Independencia, que en Moscú fue reconocida como la proclamación de un Estado palestino. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS, del 18 de noviembre de 1988, también se anunció que el logro de un acuerdo efectivo para el Medio Oriente llevará a la culminación práctica del proceso de creación de este nuevo Estado. En enero de 1990, la representación de la Organización para la Liberación de Palestina en Moscú se convierte en la Embajada del Estado de Palestina, y el nivel de los representantes pasó a ser de embajadores. En agosto de 1995, la Embajada de la Federación Rusa ante la Administración Nacional de Palestina comenzó a operar en Gaza. Con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991, las relaciones tomaron un rumbo distinto. Las relaciones con Palestina han presenciado una disminución, a excepción de las negociaciones del Cuarteto de Medio Oriente y la reubicación de la Embajada rusa de Gaza a Ramallah. Este segundo hecho es debido a los ataques realizados por Israel en Gaza para derrocar grupos que son considerados por Tel Aviv como terroristas. En cambio,
Las relaciones diplomáticas con Israel se restablecieron por completo el 18 de octubre de 1991, durante la visita del último ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Boris Pankov. El acercamiento de los dos países en la esfera de la política exterior se aceleró después de la visita del presidente Vladimir Putin a Israel el 28 de abril del 2005. Esta fue la primera visita del jefe de Estado ruso a Tierra Santa. Además, en 2008, esta atmósfera de confianza mutua se confirmó formalmente con la entrada en vigor de un acuerdo de viaje sin visado entre Rusia e Israel. Todas las manifestaciones de la presencia de Rusia ubican el compromiso amplio e incluso multidimensional del poder ruso en todas las formas que conocemos: militar, político, informativo, diplomático, económico, con todo Medio Oriente, y principalmente en el conflicto israelí-palestino. Y es probable que este compromiso crezca y alcance mayor profundidad. Entonces, ¿cuáles son las acciones internacionales que ha tomado Rusia respecto al conflicto? Rusia apoya el rechazo palestino al Acuerdo del Siglo, de la administración de Trump por la paz. En los últimos años, como se ha mencionado, Rusia ha expresado su interés involucrándose en el conflicto palestino-israelí, debido a sus propios intereses regionales y globales de restaurar su estatus de superpotencia. Moscú ha propuesto en distintas ocasiones promover un acuerdo de paz a través de cumbres en el propio estado. Sin embargo, Israel ha preferido que los Estados Unidos lideren este tipo de procesos. En 2017, a medida de que se avanzaba en el proceso de las conversaciones sobre el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, Rusia anunció el anhelo, como miembro del cuarteto, de promover un acuerdo de paz. El Kremlin apoyó las conversaciones directas entre Israel y los palestinos, expresando su interés en facilitar el acuerdo. El Cuarteto por la Paz para Medio Oriente es un grupo diplomático conformado por las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, y busca llegar a la solución de dos estados ampliamente apoyados por la comunidad internacional, que implica un Israel seguro viviendo en paz con un Estado palestino independiente. El llamado Acuerdo del Siglo, propuesto por Trump para la reconciliación entre Palestina e Israel, no ha tenido el éxito esperado por la Casa Blanca. La declaración destacó a Rusia como un actor clave debido a la membresía del cuarteto y su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lavrov, quien es ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, también denunció el Acuerdo del Siglo y destacó el compromiso de su país con un acuerdo de paz basado en las resoluciones de la ONU y la Iniciativa de Paz Árabe. A medida en que el Acuerdo del Siglo en Estados Unidos ha ganado más exposición, Moscú ha intensificado sus esfuerzos para promover la reconciliación entre los palestinos, incluyendo la invitación de las facciones palestinas a las conversaciones de Moscú. Expresarlos en Rusia refuerza la narrativa de que Moscú está tomando las riendas como único mediador capaz de comunicarse con todas las facciones palestinas, especialmente cuando todos están unidos para oponerse a este acuerdo. Hoy día se han rechazado las pautas del tratado. Hemos dicho repetidamente que apoyaremos un plan de arreglo que sea mutuamente apropiado para ambas partes, menciona Lavrov. Rusia, por su parte, y como miembro del cuarteto, se encuentra preparada para la coordinación estrecha de los socios árabes con Israel y los palestinos y todas las partes interesadas respectivamente. Presencia de Rusia en Israel y Palestina. En años recientes se ha visto un incremento en la actividad bilateral entre Rusia e Israel, pues se señala que desde el inicio de su cuarto mandato, el líder israelí Benjamin Netanyahu ha visitado la capital rusa en 11 ocasiones y, aunque las visitas de Vladimir Putin a Tel Aviv han sido solamente 2 entre 2012 y 2020, han tenido lugar eventos significativos para ambos países. El presidente ruso ha dado pruebas contundentes de su interés en estrechar los lazos con Israel. A manera de ejemplo, en 2019 Putin exoneró a Naama Issachar, ciudadana israelí acusada de tráfico de drogas.
gesto que se consideró de alto impacto para el bienestar de las relaciones entre ambos países. Por otro lado, podemos analizar el incremento en el volumen de comercio que llevan a cabo entre sí, y aunque aún son modestas las cifras, tenemos que el valor de las exportaciones de Rusia hacia Israel está valuado en 1.900 millones de dólares, mientras que sus importaciones suman 764 millones. La gama de productos intercambiados incluye petróleo crudo, metales, productos alimenticios, maquinarias, pesticidas, plásticos y verduras. Hoy en día existe la posibilidad de generar un aumento aún más representativo a través de la firma de un acuerdo de libre comercio entre el país árabe y la Unión Económica Euroasiática. Otro elemento que ha estrechado la relación entre estos dos países es la presencia de un gran porcentaje de rusos dentro de territorio israelí, pues, según cifras, el 17% de la población israelí es de habla rusa. Se considera que esa diáspora rusa tiene una influencia significativa en las decisiones políticas de Israel. De la misma forma, Rusia cuenta con una diáspora israelí en su territorio conformada por cerca de 80.000 individuos. Esto ha llevado a Vladimir Putin a declarar que Rusia cree tener en Israel un gran número de compatriotas. Sobre esta línea de argumentación acerca del fuerte vínculo que comparten ambos países, también se encuentra el hecho de que firmaron un pacto de cooperación militar desde 2015, siendo la guerra civil siria una oportunidad para que ambos países persigan sus intereses dentro de la región. Por un lado, Rusia busca ser vista como un actor de confianza en la región, mientras Israel espera que la presencia rusa en el conflicto ayude a contrarrestar la presencia militar de Irán. Rusia también tiene presencia en Palestina, pues se encuentra en contacto con todas las facciones palestinas, incluyendo a Hamas, y tuvo un acercamiento en enero de este año con el presidente palestino Mahmoud Abbas. En dicho acercamiento, la autoridad palestina expresó su interés en que Rusia tenga un papel más importante dentro del proceso de paz. Por otro lado, el presidente Abbas declaró un rompimiento de relaciones con Estados Unidos e Israel. En un comunicado reciente, el asesor del presidente palestino, Nabil Saad, declaró: "Queremos que Rusia sea un puente en las relaciones con el mundo entero, no solo con Estados Unidos. Rusia siempre ha sido un socio y un amigo, y siempre ha buscado resolver los problemas de Oriente Próximo". Es claro que Rusia se encuentra interesado en las negociaciones que Israel mantiene con Estados Unidos acerca del acuerdo del siglo, y argumenta a favor de una negociación directa entre el país árabe y los palestinos.